La semana pasada estuvimos estudiando lo que es la disciplina, cuál es el método que nosotros debemos de implementar, que las escrituras nos han enseñado acerca de cómo poder establecer ese proceso. Y hablamos un poco acerca de la actitud con la cual nosotros vamos y confrontamos, que debemos de hacerlo en amor, con mansedumbre, con la conciencia correcta, eh, no por encima de los demás, no inflados con aire, sino al contrario, con humildad, reconociendo de que nosotros también en un determinado momento podemos pasar por la misma situación y necesitamos ser confrontados. Luego estuvimos hablando un poco acerca del proceso y para ello nos fuimos a Mateo capítulo 18 y establecimos que son 4 pasos, de los cuales estuvimos estudiando 2. Y si quiere, acompáñeme, vamos a Mateo 18. El primer paso, el primer paso era la confrontación privada. Vimos un poquito acerca de ciertos consejos prácticos de cómo poder hacerlo. Luego en el versículo 16 dice de que si aún esta persona persiste en seguir pecando y no se arrepiente de su pecado, pasa al segundo paso, que es una confrontación con testigos, pero es una confrontación privada. El propósito de todo este proceso de la disciplina es el arrepentimiento. Y a través de ese arrepentimiento, esta persona que está en pecado pueda restaurar la relación dentro de la comunidad de la fe. Ahora, siempre debemos de tener muy claro que existe esperanza en todo esto. Una cosa es acercarme a un hermano en Cristo ya con el sablazo, con la vaina desenfuchada, ¿verdad? Para ir a destruir. Y otra es con la conciencia correcta de que es un hermano en Cristo en el cual necesita ser exhortado, confrontado en su pecado y crecer. Creo que hay una gran diferencia entre uno y otro. Si hay algo que podría destacar mucho en las iglesias reformadas hoy en día es la falta de amor. A medida que conocemos más el libro, las escrituras, a medida que tenemos más conocimiento, nos volvemos prácticamente personas sin amor hacia la congregación. Y eso no está correcto, porque la verdadera teología, amados hermanos, la verdadera sana doctrina, el verdadero conocimiento de las escrituras me debe de mover a mí a la humildad, a la mansedumbre, al amar al otro, porque el amor es un rasgo distintivo de los discípulos de Cristo. Y así como hay falta de amor en un proceso de disciplina, también se ve de esa manera. Nos enfocamos más en destruir al hermano, nos enfocamos más en exponer su caso ante la congregación en un paso o en un proceso en el cual no era necesario hacerlo público, se podría manejar de forma privada. A eso agréguele que muchas veces tocamos ciertos temas de índole privado a la luz pública y se convierte en una murmuración que lo que hace es destruir al cuerpo de Cristo. Hay muchas malas praxis, hay muchas malas maneras que debemos nosotros como iglesia ir erradicando poco a poco, ir creciendo poco a poco en todos estos procesos. Por otro lado, hay falta de involucramiento de parte de los miembros de una iglesia en cada uno de los procesos. Vemos, observamos ciertas actitudes pecaminosas que sí son actitudes pecaminosas. No es que vamos a andar ahí como policías viendo qué faltas tienen los hermanos, porque si usted anda en ese espíritu, hermano, siempre va a encontrar faltas en todas las formas, todas las maneras. Si somos pecadores, ¿qué espera?
¿qué espera? Siempre van a haber faltas en todo momento. Pero hay pecados que sí hay que atender y estuvimos hablándolo la semana pasada. ¿Cuáles son aquellos pecados que ameritan una disciplina? Pero para ello tiene que haber involucramiento. Para ello tiene que, no solo los líderes, sino también la congregación debe estar en sintonía en todo esto, en un mismo sentir. Si ustedes ven, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 5, dirige este capítulo a que al liderazgo de la iglesia, hermanos, es a la iglesia, a todo el cuerpo. Y él les dice, hay un caso de inmoralidad sexual dentro de la congregación, hay un miembro dentro de la casa del Señor, miembro de la feligresía de la iglesia de Corinto, que está en un pecado de incesto, está teniendo una vida sexual activa con la que es su madrastra, con la esposa de su padre, y ustedes no están haciendo nada, iglesia de Corinto, por arreglar esta situación. Es un pecado en público a tal punto de que incluso el pueblo gentil dice de que ese pecado se está ejecutando dentro de la iglesia del Señor. Para los gentiles, para los inconversos, para los que no tienen el temor de Dios, es un pecado aborrecible y ustedes lo están permitiendo. Y si los gentiles dicen de que eso es un pecado aborrecible, hermano, hay algo que está mal. Pablo confronta a la iglesia porque en lugar de atender ese tipo de pecado y entristecerse porque hay un pecador impenitente, hay un pecador que no se quiere arrepentir de su pecado y eso duele dentro del cuerpo, ellos se estaban jactando de otras cosas, vanagloriándose de todo, estaban inflándose de orgullo y algunos creen que ese miembro que estaba ahí tenía un poder, era muy reconocido, que lo dejaban hacer lo que él quería, aún que esto fuese pasar por alto lo que las escrituras establecen. Por eso es que Pablo les recrimina eso en la carta a los Corintios. Ahora, ¿qué pasa cuando esta persona continúa sin arrepentirse? ¿Cuál es ese siguiente paso? Mira el versículo 17 de Mateo 18. Y si rehúsa escucharlos, dilo, ¿a quién? A la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. El tercer paso dice, dilo a la iglesia. Si esa persona persiste en continuar, si ese hermano en Cristo persiste en continuar con su pecado, rehúsa escuchar o responder a cada uno de los pasos anteriores, a la confrontación privada, a la confrontación con los testigos, entonces después de un tiempo los testigos deberán comunicárselo a la iglesia. Lo más apropiado es llevar este caso ante los ancianos de la iglesia, los cuales van a supervisar la comunicación de esta situación a la feligresía. Y ojo, vemos cómo en los pasos anteriores nuestro Señor Jesucristo está tratando de involucrar al menor número de personas posibles. Paso 1 y paso 2 son de carácter privado. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo involucrar a la menor cantidad de personas posibles. Pero a partir del paso 3, está dispuesto a hacer el caso público si es lo que va a provocar que el confesor tome cartas en el asunto y se arrepienta de su pecado. Ahora, una pregunta que tengo para usted en esta mañana es, ¿cuánto tiempo deberán de estar los creyentes confrontando el pecado antes de comunicarlo a la iglesia? Cada caso tiene sus particularidades. Pero ¿cuánto tiempo es lo prudente que se esté confrontando? Pues antes de llegar a este paso, hermano, y antes de actuar rápidamente a este paso, ¿verdad? Claro,
Ya vamos a tocar el caso de 1 Corintios capítulo 5, pero ya esas es otras características que debemos de considerar. Pero antes de llegar al tercer paso, debemos de estar completamente seguros de que el creyente que ha pecado sigue pecando o persiste en el pecado y que no quiere arrepentirse. Y él está actuando en rebeldía después de haber sido confrontado adecuadamente. Y hay veces que en los procesos de disciplina, cuando nosotros nos acercamos a un proceso de disciplina, nosotros ya queremos en el primer paso excomulgar, que se vaya ese hermano, que se vaya al infierno, que se vaya y que no se... Y actuamos con prepotencia, actuamos con orgullo, con inflados de aire, con soberbia, con falta de humildad y falta de amor. Hermanos, tú en realidad entiendes este tipo de situaciones que un hermano de la comunidad de la fe está persistiendo en su pecado y que no se quiere arrepentir. ¿Sabe lo doloroso que es eso? Que esa persona la cual tú has estado conviviendo por mucho tiempo, la cual has tenido en tu casa, no se quiere arrepentir de su pecado, él quiere continuar con su vida dicenciosa y hace oídos sordos a cada uno de los pasos anteriores a la confrontación, y en lugar de provocar esa confrontación, un cambio en el corazón de él no quiere hacer nada de eso. Él persiste en su pecado. Como el cerdo que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Debemos de estar segurísimos de que él sigue en ese pecado. Cuando se lleva este caso o a cabo este paso, se hace un anuncio a la congregación. Pero el propósito de este anuncio es mover a toda la congregación a buscar a ese hermano. Es como la última instancia que tenemos como iglesia. ¿Te imaginas que toda una congregación, los miembros de una iglesia estén tan preocupados por ese hermano que lo van a buscar día con día para ir y confrontar su pecado, para llamarlo al arrepentimiento? Se hace público, ¿saben por qué? Porque aquí es donde tiene que entrar la congregación total. Ahora, hermanos, esta situación, ¿qué implica de parte de la congregación? Involucramiento. Porque si llegamos a este paso y usted dice, no, es que no me corresponde a mí. Claro que te corresponde a ti. Aquí en Mateo capítulo 18 vemos al Señor Jesucristo diciendo, ve y dile a la iglesia, ¿tú eres formar parte de la iglesia? Sí, entonces sí te corresponde a ti. Es parte de tu responsabilidad ir y a buscarlo y llamarlo al arrepentimiento antes de que el cuarto paso sea realizado. Los miembros de la iglesia son el medio que Dios utiliza para buscar el arrepentimiento del creyente en pecado. Y este es un paso crucial. Y en la mayoría de los casos hace que el hermano en pecado se arrepienta, sea perdonado y se restaure. Pero la iglesia tiene que estar todos en un mismo sentir. Es como yo lo veo como un último intento. No hizo caso a una confrontación privada, no hizo caso con una confrontación con dos testigos.
y él sigue en ese patrón de vida, sigue continuando, ya todos están completamente seguros. Él continúa en esa vida licenciosa. Agotemos el último cartucho. Vamos a apoyarnos también en los demás hermanos, porque puede ser que alguno de ellos Dios lo ocupe para hacerle entender la gravedad de su pecado y que se arrepienta y que restaure y que vea que ese pecado puede llevarlo a la destrucción si no se arrepiente. ¿Ven lo importante que es la iglesia? Amados hermanos, es tan importante que usted se involucre dentro de la vida de la iglesia, porque la Biblia y las Escrituras lo enseñan. Ya dejemos a un lado esa manera de ver o esa cosmovisión que muchas veces nosotros tenemos errónea acerca de lo que implica ser miembro de una iglesia. No es que solo que usted venga aquí, se siente, escuche los predicas y se vaya. Es involucramiento. Es consuelo, exhortación. Es tomar la responsabilidad de vida en todo esto. Pero ¿qué pasa si esta persona, este hermano, continúa con su vida en pecado y no quiere arrepentirse de esa situación? Mire lo que dice el versículo 18 de Mateo, el 17 de Mateo 18 dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En otras palabras, si esta persona persiste en esta situación pecaminosa, el último paso de la disciplina es la excomunión. Si no quiere escuchar a la congregación, si no quiere escuchar a todos los hermanos de Cristo, él debe ser apartado de la comunión y excomulgado. Denle por gentil o publicano. El término gentil, hermano, para que usted pueda entender un poco más, se ocupaba para personas no judías que seguían tradiciones paganas y que no participaban de la adoración, pacto, vida del pueblo judío. Y el término publicano se ocupaba para las personas que por elección propia decidían traicionar a su pueblo. Eran rechazados por los judíos. Y el hecho de que Jesucristo diga en este cuarto paso, tenle por gentil o por publicano, eso no quiere decir que debemos de tratar mal a las personas que está haciendo en ese proceso de disciplina o está pasando por ese proceso de disciplina. Eso no significa o no da una carta abierta para poder tratarlos mal, sino que lo que implica que si esa persona no quiere arrepentirse, la iglesia debe de tratarle como si no perteneciera a la congregación. Por lo tanto, no debe de permitirle participar de las bendiciones y los beneficios de la comunidad. Cuando una persona ha sido excomulgada de parte de la congregación, no es como esos memes que aparecen del gatito Garfield, ¿verdad? Que aparece ahí Garfield en la par y con un gran parcante que dice, no, no ingrese, ¿verdad? No, no es que usted le va a poner una gran X y ya no me voy a involucrar. Si hay algún tipo de involucramiento con esa persona excomulgada, es para confrontar su pecado, hacerle conciencia de que se tiene que arrepentir de su pecado. Pero que la persona que ha sido excomulgada no piense de que las cosas están bien y que nada ha pasado, porque eso es un craso error. Él no tiene que pensar o ya no tiene que pensar que las cosas están bien. Él tiene que pensar que lo que está haciendo es muy grave, a tal punto que salió de la comunidad. ¿Saben lo difícil que es vivir una vida lejos de una comunidad en la fe? De los beneficios, de las bendiciones de la comunidad.
La vida lejos de la iglesia es dolorosa. No tienes el calor de la hermandad, la comunidad. Por eso es que este tipo de cosas no se tiene que tomar a la ligera, hermano. Entonces esta persona ha sido excomulgada, ya no forma parte de las bendiciones y los beneficios de su comunidad, y el propósito de apartar al hermano es para proteger en primer lugar el bienestar de la iglesia. En segundo lugar, es para advertir a la asamblea de la seriedad del pecado. En tercer lugar, es para dar al testimonio al mundo que la iglesia le pertenece a Cristo y Cristo es santo. ¿Qué pasa si nos hacemos el ojo pacho con esta situación? Afecta a la iglesia, da un mensaje equivocado a la asamblea, a la congregación, y da un mensaje erróneo acerca del testimonio del evangelio en la iglesia misma ante el mundo. El objetivo no es castigarle, hermano, sino hacer que se dé cuenta de la gravedad de su pecado y que sufra las consecuencias de este para buscar el arrepentimiento de su vida. Ahora, regresemos a primera carta a los Corintios capítulo 5. Mire el versículo 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es una acción comunitaria. Ahora, según lo que hemos estudiado, ¿en qué paso cree usted que está esta persona de Corintios? ¿Se encuentra en el primer paso? Segundo paso, y la clave está en el versículo 4, dice, el versículo 5, entreguen a ese tal, a Satanás. Pablo había tomado la decisión de que ese miembro de la iglesia de Corinto se apartase de la vida de la comunidad de la iglesia. Entregue a esa persona a Satanás. Pero dice, cuando todos ustedes estén reunidos, es una acción comunitaria, se encuentra en el cuarto paso de su proceso de disciplina, y por ese motivo Pablo los insta a actuar en conformidad con la dirección del Espíritu. Cuando estén reunidos en el poder de Jesús, debemos de entender que esa era la manera en que la iglesia primitiva entendía sus propias reuniones. Mateo 18, ¿cómo termina? Si dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Él estaba hablando acerca del proceso de la disciplina. Cuando toda una iglesia está en la misma dirección, con el mismo sentir en el espíritu, la decisión que tome esa membresía, esa comunidad de la fe, de excomulgar a esa persona impenitente que no se quiere arrepentir en su pecado, Dios la respalda. La iglesia, la comunidad. Y esa era la manera como la iglesia primitiva entendía sus propias reuniones. Cuando usted viene aquí a la casa del Señor a congregarse,
Dios está hablando en este lugar a través de la predicación de su palabra. Dios nos está hablando y el Espíritu Santo ocupa su palabra de diferentes formas en los corazones de los creyentes que han venido aquí, han dispuesto su corazón a entender las verdades de las Escrituras y a poderlas aplicar en su vida. El Espíritu Santo ocupa todo esto y se recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de la disciplina, este era un tipo de disciplina preventiva. El hecho de que usted se sienta aquí, escuchar predicación, aprender de las Escrituras, le ayuda mucho para su crecimiento espiritual. Es tan necesario que usted tome conciencia de la importancia de congregarse acá en la iglesia. Para usted el día domingo debe ser el día que usted está apartando para poder adorar al Señor en comunidad. No hay nada más importante que eso. Y usted le enseña a sus hijos, le enseña a su familia la importancia que tiene el congregarse dentro de la iglesia local, adorar a Dios en comunidad. Si sus hijos piensan que el día domingo hay algo más que hacer, que adorarse, que adorar a Dios en comunidad, entonces hay algo malo que se está haciendo. Los niños tienen que preparar el día del Señor desde el día sábado, acostándose temprano, preparando toda la vestimenta, dejando todo listo para que el siguiente día vamos a ir a adorar a Dios, vamos a la iglesia. Pero si en sus padres ni siquiera hay el ejemplo de congregarse, ¿cómo esperas que tu hijo venga aquí y se congregue? Dios te va a demandar eso, hermano. Es el ejemplo. Somos responsables. Dentro de una comunidad, la iglesia juega un papel muy fundamental en el proceso de la disciplina. Recordemos que hay una crisis de autoridad dentro de la iglesia de Corinto y eso estuvimos estudiando en los primeros 4 capítulos. Y Pablo, cuando habla, lo hace en el poder de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vimos hace un ratito cuando estuvimos estudiando el catecismo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿En qué contexto está hablando ahí? En Mateo 18 lo acabamos de ver. La disciplina. La disciplina de la iglesia. En la iglesia de Jesús pone la llave en última instancia en la iglesia misma, porque en ella recae la excomunión de un miembro que no se ha arrepentido de su pecado. Se trata de la responsabilidad de proteger y preservar el evangelio de Jesucristo, que esa es una tarea que nos compete a todos. ¿Tú eres creyente? ¿Tú tienes el temor de Dios en tu corazón? ¿Tú has sido redimido por la sangre del Cordero? Amén. Entonces es tu responsabilidad proteger, preservar el mensaje del evangelio de Jesucristo. Es parte de nuestra tarea como iglesia. Somos responsables de cuidar nuestra familia. Vemos una autoridad de parte de la congregación en este proceso de disciplina, ¿no es cierto? Si esta persona no se quiere arrepentir, dilo a la iglesia. Y si él no escucha o rehúsa escuchar a la iglesia en su totalidad, entonces tenle por gentil o como publicano. ¿En quién recae la autoridad de decir este miembro es una persona que no quiere dejar de pecar, es un pecador impenitente? En la iglesia. Ahora en el versículo 5 dice, entreguen a este tal a Satanás. ¿Qué significa entregar a una persona a Satanás? Solo un versículo se hace alusión a esta frase y está en 1 Timoteo 5:20. Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa
esto, entregar una persona a Satanás. Pablo lo está ocupando aquí a manera de expulsión de la comunidad cristiana de un miembro impenitente. Expulsión de las reuniones de los cultos, expulsión de las comidas, expulsión de la cena del Señor. Y lo más probable es que la expresión significa entregarlo de nuevo al ámbito o la esfera de acción de Satanás al mundo. Si esta persona no quiere arrepentirse en cada uno de los pasos de la iglesia, entonces esta persona, el mundo, ojalá, su propio pecado lo va a alcanzar y lo va a destruir. Devuelto al mundo donde Satanás sigue ejerciendo su influencia sobre la vida de las personas para destruirlas, que sufra las consecuencias de su pecado. Mire el versículo 5. Entregue a ese tal a Satanás, ¿para qué? Pero el propósito de esa destrucción de la carne, lo dice Pablo en el siguiente frase, dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El propósito de excomulgarlo, hermano, ¿cuál es? Que esta persona sea salva. Porque en el mundo va a ser crucificado su naturaleza pecaminosa, va a ser destruida su carne, pero el verdadero propósito es su redención. La salvación del hermano. Mire qué interesante todo esto. Una iglesia tiene que tener la conciencia correcta de que cuando se está dando este paso es para que destruya su carne. Y Dios en su soberanía también ocupa a Satanás. Job es un claro ejemplo acerca de ello. Satanás, el diablo, hermano, no actúa lejos de la soberanía de Dios o el control de Dios. Dios es soberano, Dios tiene el control de todo y cada aspecto de la vida de toda su creación. Y nada sucede ni por más mínimo detalle en esta vida si no es por la voluntad soberana de Dios. El tal se ha entregado a Satanás. La salvación es una realidad que se experimenta en el presente, pero que tiene su plenitud en el futuro, en el día del Señor. Ahora bien, esta separación de la comunidad de la fe conduciría a aquel pecador impenitente dejar atrás sus pecados para unirse de nuevo a la comunidad. La vida lejos de la comunidad, hermano, es dolorosa. Pero si esta persona no entiende a través de cada uno de estos procesos lo importante que es la comunidad, el mundo le va a hacer entender lo importante que es la comunidad al destruir su carne. La disciplina eclesiástica es una tarea que nos corresponde a todos y su principal razón es remedial y no condenatoria. La disciplina es misericordia. Y este tipo de situación en la carta a los Corintios, este incesto, estaba ocasionando problemas dentro de la comunidad de los Corintios. Estaba destruyendo la vida en comunidad.
Ahora surge la pregunta, ¿por qué en este ejemplo mostrado en primera carta a los Corintios 5 parece que fue un proceso rápido en cuanto a la excomunión de esta persona? Porque usted no observa en el versículo 5 que Pablo dice, mire, vamos al consejo privado, luego vayamos con 2 testigos, pero de forma privada, luego hay que decirlo a la iglesia, y si no entiende, a la excomunión. ¿Por qué Pablo de un solo toma la decisión de decir, el tal se ha entregado a Satanás? La clave está en la naturaleza del pecado mismo. Mira el versículo 2. Dice que se oye que entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad tal y como no existe ni siquiera entre los, ¿quiénes? Gentiles. Es un tipo de inmoralidad que ni siquiera es tolerable dentro del pueblo gentil, dentro de las personas que no tienen el temor de Dios. El incesto era atroz por encima de lo que era aceptable para la sociedad. Es un pecado también porque dice ahí que se oye que hay entre ustedes hay inmoralidad y una inmoralidad como no existe ni siquiera entre los gentiles, de que alguien tiene la mujer de su padre. Era un pecado de carácter público. La iglesia lo sabía, los gentiles lo sabían, todo el mundo sabía de esa situación. Era un pecado atroz, condenado incluso entre los gentiles, ya era un pecado público, hermano. Y no había nada que el hombre pudiera decir para convencer a la iglesia de su arrepentimiento. Él llevaba una vida sexual con la que era la mujer de su padre, su madrastra, y no estaba haciendo nada por resolverlo. Ya era carácter público y no va a decir el de la noche a la mañana, ya me arrepentí, cuando durante mucho tiempo él no tuvo nada. Él no hizo nada por atender su pecado. Ya amerita pasar al cuarto paso, hermano. Porque el testimonio de Cristo está en tela de juicio acá. El testimonio de la iglesia está en tela de juicio aquí. ¿Puede haber arrepentimiento? Sí, puede haber arrepentimiento, hermano. No estoy diciendo que no. En la mayoría de los casos, nosotros seguimos el principio inocente hasta que se demuestre lo contrario. En un proceso normal que no ha sido de carácter público, como en el caso de primera carta a los Corintios, entonces es inocente hasta que cada uno de los pasos de la disciplina demuestre su falta de arrepentimiento que hay en su corazón. Y nos lleva poco a poco como iglesia a tomar la decisión de la excomunión. Pero en algunos casos, la credibilidad de cualquier declaración de arrepentimiento es tan arriesgado que la iglesia debe moverse rápidamente para expulsar al miembro fuera de su comunión. Por el bien del ofensor, por el testimonio de Cristo, y este es el caso de primera carta a los Corintios capítulo 5. Pero si la persona que ha sido excomulgada se arrepiente de su pecado, se restaura y su excomunión es removida. Se dan cuenta lo importante también que es conocer las escrituras, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos, si nosotros vemos a un miembro pecar con otro miembro, donde la falta no la han hecho directamente a mí? Yo no soy el ofendido, pero yo he visto cómo un pecado se ha hecho contra otro miembro. ¿Qué debemos de hacer? Pues la respuesta, hermano, es depende, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, la Biblia en Gálatas capítulo 6 manda a los espirituales a restaurar con espíritu de mansedumbre, en amor, en humildad. Pero también la Biblia advierte a que no seamos chismosos en busca de oportunidades para señalar las faltas de otros.
Todos somos pecadores. ¿Y se imagina una iglesia en la cual todos nos señalamos las faltas de unos a otros entre todos? ¿Se imagina lo infructífero que eso va a ser para la iglesia? Y va a ser poco edificante para el cuerpo si nos ponemos a señalar todos los pecados que vemos en los demás hermanos. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo es un buen momento para ir y confrontar al hermano, por ir a abordar al hermano por su pecado? Hágase las siguientes preguntas. ¿Este pecado deshonra a Dios? ¿Este pecado es visible para los inconversos y es un motivo para que los inconversos blasfemen el nombre de Dios? ¿Este pecado es un mal ejemplo para los cristianos más jóvenes? ¿Este pecado puede causar la discordia o la división o la desunión dentro de la comunidad? ¿Este pecado está provocando en el ofendido un alejamiento en su relación con Dios? Si la respuesta es sí a alguna de estas preguntas, entonces es probable que se requiera hablar con el ofensor acerca del pecado. Recuerden algo, hermanos, que mientras menos cercanos seamos a las personas, más alta será la barrera para hablar con ellas. Pero mientras mejor la conoces, hay confianza en la relación, la barrera será más baja. No estoy diciendo que si no te relacionas con ella, entonces déjalo a un lado. No, te va a ser más difícil, va a haber una barrera. Pero ahí, con la sabiduría del Señor, con el discernimiento del Señor, tú tienes que manejar esa situación de confrontación en amor con esa persona. Ahora, si hay una confianza, las barreras son más bajas y es más fácil. Entonces, hermano, hay que ser, hay que involucrarnos. ¿Cómo podemos aplicar esta vida, es todo esto que hemos aprendido? Y vamos a tomar el mismo caso que abordamos hace un tiempo, ¿verdad? El hermano Juancito, que el hermano Arcelo se dio cuenta, ¿verdad? Que se estaba dando duro, que insultó a su esposa estando en el parqueo de la iglesia. Ahora, veamos esta situación, pero en el cual cada uno de los procesos se ha ido ejecutando. Vino y al darse cuenta el hermano Arcelo de la situación, acordó, ¿verdad?, con el hermano Wario y con Jonathan Conye y les pidió consejo. Nunca dijo que era el hermano Juancito, pero quiso pedir consejo con estos hermanos para poder ir a confrontar al hermano Juancito con ese problemita, con ese pecado visible. Era una ira. Entonces, si es un pecado de ira y de enojo, claro, y usted lo puede ver, hay una lista también después en primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 9 en adelante, dice, entonces hay un problema ahí. La ira es un pecado en el cual es bien descrito en todas las escrituras, es un pecado visible. Luego de haber pedido el consejo, fue y confrontó. Pidió una reunión con el hermano Juancito y lo confrontó. Pero ojo, en la confrontación también tiene que haber conocimiento, hermano, de las escrituras. Usted no va a ir y va a decir, es que ahí dice, ¿verdad? No, muestre la Biblia. Acuérdense que en el primer paso uno de los consejos era que orar. Usted está meditando en las maneras como usted lo va a confrontar, no con el ánimo de destruirlo, sino al contrario, que el Señor ocupe esa confrontación para arrepentimiento en el corazón del creyente.
Y uno de los pasajes que ocupó el hermano Arcelo para confrontar el pecado de ira de Juancito fue Génesis capítulo 4, versículo 1 al 7. Interesante. Y le dijo, mira hermano, si tú continúas en ese tipo de situación de ira, mira, fíjate en el ejemplo que aparece en Génesis 4, el 1 al 7 de Caín y Abel, que dice las escrituras que Caín presentó una ofrenda, pero esa ofrenda no fue agradable. En cambio, la ofrenda de Abel sí fue agradable delante de Dios. Entonces vino Caín y ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Se enfureció, frunció su ceño. Entonces esta persona cayó en ira, hermano. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Caín? Caín mató a Abel. Y fue algo premeditado, porque dice en el versículo 6 y 7 que él fue el que llamó a Abel para que salieran. Hermano Juancito, este pecado de ira, si sigue desarrollándose en tu corazón, te va a llevar a otros pecados que tú vas a cometer. Mira lo que pasó con Caín. Caín asesinó a su propio hermano Abel por causa de su ira, porque hubo algo que él estaba disgustado, explotó en enojo y asesinó a su hermano. Y luego, fíjate bien, Juan, luego en el versículo 8 del capítulo 4 de Génesis viene y el Señor le pregunta a Caín de qué había pasado, dónde estaba Abel. ¿Tú crees que el Señor no sabía dónde estaba Abel y que Abel estaba muerto? Claro que Dios sabía, pero el Señor estaba haciéndole preguntas a Caín para provocar un arrepentimiento en el corazón de Caín. Pero Caín siguió en su pecado. No hubo arrepentimiento, hermano, y hubo consecuencias de eso. ¿Sabe, hermano Juan? Una de las preguntas de los versículos que más definen lo que significa la ira está en Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Donde Santiago le dice, ¿de dónde vienen vuestros pleitos? De ustedes mismos, de sus pasiones. Esto, hermano Juan, es una obra de la carne. En Gálatas capítulo 5 habla acerca de la ira como una obra de la carne. Es algo natural en un corazón humano. Siempre involucra pensamientos, siempre involucra intenciones, hermano Juan. Cuando una persona actúa en ira, es causado porque no puede alcanzar sus metas orgullosas y o egoístas. La ira proviene de una persona que es orgullosa y que es una persona muy egoísta. Donde el centro es esa persona. Entonces, cuando viene alguien y a esa persona, como eres tú, Juan, puede ser que tú, yo no sé qué fue lo que pasó con tu esposa ahí en el parqueo, pero tu esposa te dijo algo o hizo algo que a ti no te agrada y tú respondiste en enojo. Esa es tu respuesta cuando hay un desacuerdo con cualquier persona, no solo con tu esposa. Te aseguro que hay otras personas también. Pero en esta situación, tu enojo llevó a esto. Hay un pecado ahí, Juan. Tú piensas que eres más justo que Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra? En la ira del hombre, en la justicia del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. ¿Tú te consideras mejor que Dios para establecer una justicia? ¿Has visto cómo tu pecado te está llevando, Juan? Pues hermano, en Cristo hay esperanza para que te arrepientas. Yo en el amor que te tengo, te digo, hermano, es momento de bajar la guardia y atender ese pecado. Yo no quiero verte a ti que está siendo destruido por causa de ese pecado, Juan. Esa situación te está llevando a ti a un punto en el cual te está metiendo más y más. Viene Juan cuando escuchó eso y dijo, tenés razón, hermano.
Oraron y le ofreció también Marcelo, si tú te quieres reunir con alguien para dar un seguimiento, para dar una rendición de cuentas, hermano, yo te voy a estar llamando. Pero ¿saben lo que pasó? Juan persistió. Luego se empezaron a dar diferentes situaciones de ese pecado de ira con otros hermanos. Él ocupaba mucho el sarcasmo, nadie le podía decir nada al hermano Juan porque el hermano Juan iba ya con el machete, con todo. Y todos tenían miedo de hablarle a Juan. En su familia igual, los hijos le tenían miedo por la manera como él era explosivo dentro del hogar. En su trabajo había tenido varios problemas con compañeros de trabajo por causa de la ira. Hasta la persona de la tienda del pasaje se había tenido problemas con Juan porque le había recriminado que le había pedido fiado para unos churros y no se los había pagado nuevamente. Y era un pecado visible y eso demostraba su falta de dominio propio y cómo la ira iba poco a poco trabajando en el corazón de Juan y se iba incrustando en el corazón. Y la ira venía acompañada de otros pecados. Él estaba utilizando su lengua para destruir, no para edificar. Y seguía la misma ira. Y como dice las escrituras, como todo pecado puede llevar a más impiedad, a más pecado. Juan se sintió mal después de la confrontación. Y él empezó a cambiar ciertas cosas de manera en su conducta. Sin embargo, no era un cambio de corazón. Para que las personas no sospecharan de su pecado. Y curiosamente, nunca pidió rendición de cuentas, se alejó de la comunidad y cada vez que existía un desacuerdo explotaba con quien fuera. El pecado se iba desarrollando. Siguió un patrón de vida. Todas las personas conocían a Juan porque era una persona con ira, con enojo. Era un patrón de vida. Pero hubo un día, en una oportunidad, que él venía solo a la iglesia. Su esposa no lo había podido acompañar porque ella tenía que atender unas cosas con la familia. Pero antes de venir aquí a la iglesia, Juan recibió una llamada de parte de su trabajo, en el cual él explotó en ira porque tuvo problemas con alguien y se agarró en el teléfono con esa persona con la que estaba hablando. Entonces ya venía con el chocolate caliente. Se venía bajando, iba en el pasillo y estaba el hermano Beto en la entrada. Y este hermano Beto lo recibió con un fuerte abrazo. Bienvenido. Juan se sentó en la silla donde él estaba acostumbrado a escuchar culto, o sea, la última fila, pero vino el hermano Beto y le dijo, hermanito, en amor, ¿verdad? Y le dijo, mira, fíjate que estas todavía no se van a llenar, hay que llenarlas de adelante. Cualquier parecido, pues, vea. Viene Juan y como venía con el chocolate caliente, empieza, explota con el hermano Beto, le insulta, le dice de todo, le empieza a pegar, lo empieza a golpear dentro de la iglesia. Y cuando se dieron cuenta los demás, trataron de apaciguar un poco a Juan, pero él seguía insultando a la gente, empezaba a pegarle a todo aquel que se le viniera. Ya su ira era algo que había que atender. Y había evidencia notable de que Juan había sido confrontado, pero también su pecado seguía y seguía. Tuvieron que acceder al tercer paso. Lo dijeron a la congregación. Y la congregación buscaba a Juan, Juan los recibía, pero él no quería dejar su vida dicenciosa, no quería la ira, no quería dejar su ira. Él decía que estaba bien, así como estaba, pero había un gran problema.
La situación se seguía dando y seguía albergando y todo. No quería arrepentirse, no quería seguir consejo. Le comunicaron a la iglesia acerca de eso y le dijeron a Juan, si tú no te arrepientes, entonces vas a pasar al siguiente paso, que es la excomunión. Si no hay evidencias notables de tu arrepentimiento, serás excomulgado de la vida de la iglesia. Juan persistió en su pecado. Fue excomulgado de la iglesia. El tal fue entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ya no participaba de la Santa Cena del Señor. Y cada vez que veía algún hermano, los hermanos lo confrontaban con su pecado y les decía, tenés que arrepentirte. Y Juan seguía de necio en su pecado, en su ira. Hasta que llegó un día donde Juan iba en el carro, lo paró la policía, él explotó en ira contra la policía y metieron preso a Juan. Y estando en cárcel durante 6 meses, 7 meses, él entendió la gravedad de eso. Salió de la cárcel con un corazón completamente diferente. Le pidió perdón a su esposa, le pidió perdón al hermano Beto y a todas aquellas personas que con las que él había expresado su ira, su rabia. Le pidió perdón a la iglesia. Y la iglesia, su comunidad de fe, al ver de forma visible su arrepentimiento, restauró su relación con la comunidad. Usted puede pensar y puede decir, ese Juan, ¿verdad? Cualquiera puede ser ese Juan. Hay que ser vigilantes, hermano. Hay que ser personas que estén con la conciencia de que pueden pecar en algún momento. La iglesia es algo tan importante. Primera carta a los Corintios 3, 16, 17 lo dice que es el templo de Dios, es donde está la morada del Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de tener la actitud correcta en el momento de confrontar el pecado de un hermano, en amor, en humildad, y el proceso de la disciplina de la iglesia tiene el propósito de restaurar a un creyente pecador y devolverlo a una relación con la comunidad de la fe. Como iglesia debemos de orar para que crezcamos en amor y en el conocimiento de las Escrituras para ver una comunidad en un mismo sentir en el Espíritu, cuyo fundamento sea Jesucristo, como lo expresa el teólogo Gordon D. Fee. Con esto termino. Dice, tal vez lo más significativo que podemos aprender de un texto, así es cuán lejos estamos muchos de nosotros de una forma de ver la iglesia en la cual la dinámica del espíritu era tan real, que la exclusión podía ser una acción verdaderamente redentora. Mis amados hermanos, todos debemos de crecer como comunidad en la fe. Y esta es una tarea de todos. La disciplina de la iglesia es algo que debemos de aprender, y creo que detenernos un tiempo a poder entenderlo es un bien para nosotros como iglesia. Recuerden, el propósito es glorificar a Dios a través de obedecer las Escrituras. Es el bien o la restauración de la persona que está en pecado. Es el testimonio de Cristo, es el testimonio de la iglesia, de lo que nosotros creemos. Es mantener puro al cuerpo de Cristo y evangelizar incluso a aquellos que son inconversos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar.